en medio del problema, cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me serán. Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles una reflexión que realmente vino a mi corazón, a mi mente, en un día muy aciago, así como estos que están sucediendo uno tras otros en este tiempo de pandemia, donde hay personas que han perdido la salud, han perdido a seres queridos, la economía, la estabilidad. Todos estamos pasando penalidades de diferentes formas. Pero hay días que parece que las noticias se agolpan, como que no dan respiro. Y fue justamente un día de estos en que llegaron noticias de hermanos nuestros que no estaban bien, de un grupo de pastores, en que sabíamos de pastores que estaban pasándolo muy mal y que algunos han perdido la vida, de familiares. No terminaba de llegar una noticia cuando ya se presentaba la otra. Y esto me llevó a pensar en lo que le había pasado a Job. Job, una persona muy particular, a quien le llegaron una tras otras terribles noticias, todas prácticamente el mismo día. El libro de Job en el Antiguo Testamento trata del sufrimiento, especialmente del sufrimiento del justo. Entendemos por justo no una persona libre de pecado, sino una persona temerosa de Dios, que es recto delante de Dios. No sin pecado, porque el único ser que nació sin pecado fue Jesucristo, Dios hecho hombre, que Él nació de esta manera para morir luego, el justo por los injustos, y así restablecer la relación perdida entre Dios y los hombres. Pero Job era un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones, tenía 10 hijos, y lo que más lo destacaba era el temor reverente que él tenía de Dios. Era tal el temor que él tenía que pedía perdón por sus pecados y los pecados de sus hijos. Quiero leerles el prólogo del libro de Job para que podamos entender quién era este hombre. Dice así Job 1, del 1 al 5. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Era tal el respeto y el temor temor reverente que Job tenía de Dios, que él pedía perdón por las dudas que sus hijos hubieran hecho algo malo y hubieran ofendido al Señor. Ahora, luego de esto, llegaron una sucesión de pruebas dificilísimas que Job tuvo que pasar. El mismo día, él recibió 4 pésimas noticias, horribles noticias. La primera fue que un grupo de asaltantes atacaron una de sus fincas
y un sobreviviente vino a avisarle a Job. La segunda terrible noticia fue que una catástrofe natural arreció en una de las zonas donde estaban otras de sus fincas y se perdieron miles de ovejas. Alguien que pudo escapar fue y avisó a Job. Lo tercero que pasó es que un grupo de asaltantes caldeos asaltaron el lugar donde había muchos criados, los mataron prácticamente a todos y se llevaron 3.000 camellos que eran sumamente valiosos en esa zona, y un sobreviviente fue y avisó a Job. Y la cuarta y la peor noticia fue que un viento recio del desierto asoló de tal manera que en la casa donde estaban los hijos, que justamente estaban celebrando una fiesta, se cayó, se vino abajo y murieron sus 10 hijos. Esa fue la peor noticia, creo yo, que él recibió ese día. 4 terribles y malas noticias, prácticamente todas una detrás de la otra. Yo realmente no me puedo imaginar, no me da la mente para pensar cómo me hubiera reaccionado yo ante tales noticias tan extraordinariamente horribles y espantosas. No me da la mente para pensar cómo se habrá sentido Job. Y sin embargo leemos cuál fue la reacción de Job después de recibir una tras otra estas noticias. Dice en el versículo 20 del mismo capítulo 1, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Con toda franqueza no puedo más que admirar a una persona que reacciona así. No le echó la culpa a Dios, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y adoró. Pero las pruebas no terminaron ahí. Luego su cuerpo se enfermó y se enfermó con una especie de sarna. O sea, su cuerpo se llenó de úlceras muy dolorosas, y a cada momento su físico se iba deteriorando a pasos agigantados. Ya había perdido sus posesiones, había perdido a sus hijos y ahora estaba atravesando por una prueba de una enfermedad. Era una especie de sarna que le picaba tanto que dice la Biblia que para rascarse él a veces usaba un pedazo de teja. Así que imagínense cómo estaba el cuerpo de este hombre. Quiero que a esta altura veamos 3 reacciones que tuvieron personas cercanas a Job y Job mismo. En primer lugar, veamos la reacción de la esposa de Job. La esposa de Job también había perdido posesiones y había perdido a sus hijos. Leemos en Job, capítulo 2, versículo 9, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! No eran precisamente palabras de ánimo la que le dio la esposa. Pero cuántas veces ante la impotencia, la frustración, la sorpresa, el no encontrar explicación a lo que pasa, hace que de nuestros labios salgan expresiones de las cuales seguramente más adelante nos vamos a arrepentir. ¿Cuál fue la respuesta de Job a esto? Job le dijo en el versículo 10, Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra.
Seguía él firme en su integridad, temeroso de Dios a pesar de todo. Pero también hubo otra reacción de 3 amigos de Job que al enterarse de lo que le estaba pasando se pusieron de acuerdo y fueron a la casa de Job para acompañarlo. Dicen las escrituras que de lejos nomás cuando lo vieron, se consternaron al ver el aspecto deplorable que tenía. Y de tan impactados que estaban, dice que alzaron su voz y dice que se echaron a llorar a voz en cuello. Al mismo tiempo, ellos se rasgaron las vestiduras y echaron cenizas sobre sus cabezas, que esto se hacía como un símbolo de rechazo a lo que estaba pasando y como un símbolo de duelo. ¿Qué hicieron los amigos? Los amigos fueron y se sentaron en el suelo y durante 7 días y 7 noches acompañaron a Job, pero en silencio. Solamente se condolieron con él. Quiere decir que la reacción que tuvieron los amigos fue una reacción de acompañamiento, una reacción de silencio, para no agregar nada a lo que ya estaba pasando su amigo. Pero el tiempo pasaba y el mal no se iba. Fue así que Job comenzó de a poco a manifestar su amargura. Él comenzó a maldecir el día que él nació. No a Dios, sino el día que él nació. A querer volver atrás todo el tiempo, a querer morirse. Él comenzó a pensar, bueno, Dios permite que los piadosos sufran. Y lo hace porque sí, sin causa. Lo hace para arrinconar al piadoso. Justo lo que él temía, eso le pasó. Cuando el mal persiste, muchos interrogantes comienzan a invadir nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Y nuestros labios comienzan a hacer catarsis, o sea, comienzan a sacar afuera todo lo que está sucediendo adentro y queremos liberarnos de esto que estamos sintiendo. Los amigos de Job entonces, cuando escucharon que comenzó a hablar, a maldecir el día que nació, a pensar que Dios permite estas cosas, pero sin causa. Los amigos entonces comenzaron a defender a Dios. Y cuando abrieron la boca fue para decirle a Job, mira Job, realmente si esto te pasó, algo malo habrás hecho. Seguramente Dios te está disciplinando. Los amigos de Job insinuaban que todo esto que le estaba pasando era consecuencia de sus pecados. Cuando algo sucede en la vida de un hermano y cuando esto se extiende en el tiempo, muchas veces somos propensos a pensar que algo malo habrá hecho, por lo cual esto le está sucediendo. Ciertamente debemos distinguir entre pasar una prueba que puede venir y llegar en cualquier momento mientras estamos transitando de la mano de Dios en esta vida, a tener consecuencias por haber tomado malas decisiones. Pero Job no había tomado malas decisiones. Realmente él era un hombre recto, temeroso de Dios e intachable. Pero al entrar en este periodo tan extenso de pruebas que duró meses, él pasó por muchos estados de ánimo. Tuvo que soportar la acusación de los amigos, el desprecio de quienes estaban cerca. Aunque él estaba sumamente dolido y sorprendido por esta prueba, fue esta prueba y este sufrimiento que lo llevó a Job a conocer a Dios como nunca antes lo había conocido. Casi al final del libro, en el capítulo 42, después de que el Señor responde a Job sus interrogantes y lo que él le presenta en su amargura, Job declara lo siguiente, esto lo leemos del versículo 1 al 6 del capítulo 42. Dice, Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes.
¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú responderás. De oída había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Aunque Job era una persona que realmente había sido siempre temerosa de Dios, el haber pasado por estas pruebas y dificultades hizo que él conociera a Dios como antes no lo había hecho. Él presentó ante Dios sus quejas, su amargura, su sorpresa. Pero fue después de haber pasado por grandes sufrimientos que él de verdad vio lo que antes no veía y entendió quién era y cómo era Dios. Todo lo que le pasó fue después a la postre para su bien. Lo que vino después de estas pruebas fue algo extraordinario, porque al terminar el epílogo, cuando termina el libro de Job, leemos qué fue lo que pasó con su vida al haber atravesado este tiempo sin maldecir a Dios, pero sobrellevando este sufrimiento. Dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnos. Tuvo también 14 hijos e hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Los tiempos de sufrimiento nos acercan más a Dios. Y terminado el mismo, no salimos igual. Y todo lo que viene después siempre será mejor. Jesús dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Él lo advirtió que las aflicciones estarán en este mundo que estamos viviendo, no faltará. Sin embargo, Él dijo, yo vencí al mundo. Él nos va a acompañar todo el tiempo. Por eso, nunca dejemos de confiar y de amar a Dios, de confiar en Él durante todo el trayecto de vida que Él nos dé en esta tierra. En los días buenos, en los días malos, en los días claros, en los días oscuros, en los días donde hay abundancia o donde hay escasez, donde hay salud o falta esta salud. No nos soltemos nunca de la mano del Señor. Debemos confiar en Él hasta el último día de vida. Quiero terminar con un versículo que está en el libro de Santiago. Dice así Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando la Biblia habla de perfecto, habla de maduros e íntegros sin que les falte nada. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, que nos ayuda, Señor, a ir hacia adelante. Sabemos que vos nunca nos vas a dejar ni nos vas a desamparar y queremos reiterar nuestra confianza en vos. Señor, aumenta nuestra fe. Hacete grande en nuestros espacios pobres, en nuestros espacios de oscuridad, Señor.
Gracias te damos porque siempre que podemos pasar por una prueba, luego salimos mucho mejor que antes. Señor, te ruego por este país, por las autoridades, por las personas que sufren, para que vos, Señor, no desampares a nadie. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia a ser sal y luz en este tiempo de tanta dificultad. Señor, te bendecimos, te adoramos y reconocemos que en vos está nuestro consuelo, nuestra confianza, y en vos, Señor, está nuestra esperanza y nuestra paz. Te doy la gloria, la honra, el honor y te bendigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les pido que ustedes oren ahí en sus casas, que oren los unos, oremos los unos por los otros, que realmente siempre estemos tomados de la mano del Señor, porque es la mejor mano de la cual nos podemos asir. Que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos pronto. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. Oh, oh. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador.